Comienza la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy con un único punto en el orden del día: nombramiento de hijo predilecto de Arcos de la Frontera en la persona de don Antonio Hernández Ramírez. Tiene la palabra en primer lugar el señor juez instructor, el delegado de Cultura, don José Luis Núñez. Gracias, señor alcalde. En principio, agradecer la colaboración que se ha hallado en todo momento en la instrucción de este expediente por parte de los miembros que integraran la comisión creada al respecto, Juan Bosco Navarro Rao, miembro del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Manuel Rotaín, portavoz del Grupo Municipal Socialista, y también la colaboración del secretario general de la Corporación, don Bernardo Muñoz. Han sido numerosas las las adhesiones, y solo una alegación a este expediente que, según el orden previsto en este acto, nos obliga a dar lectura a las mismas. Una sola alegación por parte del ciudadano de la Frontera, don Laureano Barrera Ruiz, en la cual él concibe que no procede en este expediente el nombramiento de predilecto y sí en la concesión de la medalla de oro de la ciudad. Consultados los servicios jurídicos de este ayuntamiento y consultados los portavoces de los restantes grupos que han formado parte de esta comisión iniciante, de don Antonio Hernández Ramírez, sí reúne requisitos suficientes como para que pueda ser hoy nombrado hijo predilecto de la ciudad. Y en el capítulo de adhesiones voy a nombrar, con la brevedad que me permita, la larga lista de las enviadas a este ayuntamiento de Arcos de la Frontera durante el periodo de exposición al público, que aproximadamente tiene una duración de 2 meses, y podemos comenzar por los siguientes nombres. Los novelistas: Arturo Pérez Reverte, Fernando Sánchez Dragó, Lourdes Ortiz. Los poetas: Rafael Morales, Ana Rossetti, Amparichu Celaya. Los pintores: Ricardo Zamorano, Aporlo, Álvaro de Luna como actor, Manuel Alessandre, José Manuel Servino. Los directores de cine: Raúl de la Peña, Manuel Oleas, Julián Marcos. Los guionistas: Pedro Beltrán y Antonio Artero. José Luis Iglesias Bochita, también pintor. Eduardo Ángel Ruiz Butrón. Manuel Pérez Regordán, historiador astrense. Guillermo López Herrera, escritor y pintor. José María Velázquez Castelu, Antonio Gómez Rufo, Juan de Dios Ruiz Copete, Manuel Ríos Ruiz, Santiago Mora y Figueroa, director del Instituto Cervantes, y numerosas firmas más ilegibles que nos han sido enviadas desde el Gran Café Gijón de Madrid, en el que también se mostraba la adhesión al nombramiento de predilecto de Antonio Hernández Ramírez. En el capítulo de asociaciones destacar la Asociación Cultural Astrense Atril, la Hermandad de Nuestro Señor Atado a la Columna San Antonio de Padua, el Consejo Local de la Juventud de Arcos, la Asociación Cultural del Paseillo, Asociación Andaluza de Críticos Literarios, Asociación Deportiva y Cultural de San Fiscal, Peña Flamenca Los Pueblos Blancos, Peña Cultural Bética Rafael Gordillo, Oreca Cádiz, Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Arcos de la Frontera, Sociedad de Caza y Pesca Arcense, Comunidad de Propietarios del San Fiscal, Asociación de Bremistas La Adoración y Asociación de Pintores y Escultores Entre Peñas de Arcos de la Frontera. En el capítulo de otras personas y colectivos representativos de nuestra ciudad: José Manuel García Gil, director del Colegio, en esta ocasión de Cádiz, director del Colegio Antonio de Cádiz, Colegio Público Alfonso X el Sabio, Instituto de Educación Secundaria Alminares, Colegio La Salle, Fundación Moreno Bachiller, Centro de Adultos Blas Infante de Arcos de la Frontera, Asociación de Madres y Padres del Llano y Colegio Juan 23 de Gélula. Medios de comunicación y personas vinculadas a los medios de comunicación: Arcos Información, Publicaciones del Sur, Radio Arcos, Sierra Semanal, don Eduardo Sotillos, don Javier Riollo, don Lorenzo Díaz, Manuel Vicén, articulistas, José Esteban y Víctor Claudín, Antonio Rodríguez Jiménez, Elena Josa, Asociación de la Prensa de Jerez y la revista literaria Caleta. En el capítulo de políticos y autoridades de nuestra comunidad, destacar la del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, don Francisco Menacho Villalba, también, por supuesto, la del presidente de la Diputación de Cádiz, don Rafael Román, la delegada provincial de Cultura de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, doña Josefa Caro Ramata, y la del concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Málaga, don Antonio Garrido Moraga. También otras personas que se han querido adherir a este expediente y a este nombramiento: Francisco Prieto Soler, doctor en Medicina; José Enrique Lázaro Delgado, profesor de GB de Artes de la Frontera; María Fernández, directora del Hostal Restaurante Versión de la Molinera; doña María Mercedes Monroy Domínguez, directora del Colegio Las Nieves; doña María del Carmen Temblador, Eduardo Ángel Ruiz Butrón, Francisco Morales Avecilla y Josefa Lozano Cárdenas, del Hotel El Lago; Antonio de María Ceballos, presidente de Oreca; José María Vázquez Gómez, de la Venta de los Reyes de Arcos de la Frontera; José Antonio Roldán Caro y su esposa doña María Moreno, así como 6 firmas más de sus trabajadores.
del Hotel El Convento en Arcos de la Frontera, Faustino Navilla Benedicto como profesor del Colegio La Salle, Manuel Porro Martínez, empresario, y don Francisco José Suárez Parrilla, empresario también de nuestra localidad. Don Guillermo Martínez Massanet, rector de la Universidad de Cádiz, don Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes, don Juan Garrido Cecilia, presidente del Club Siglo Futuro, el ilustrísimo señor don Rafael Bellido Caro, obispo de la diócesis de Jerez e hijo predilecto de Arcos de la Frontera, don Andrés Soler, secretario general de la Asociación Colegial de Escritores de España. Estas son algunas de las numerosas adhesiones que a lo largo de estos 2 meses de exposición y el plazo que se ha dado a todos aquellos que han querido participar en el nombramiento de hijo predilecto de Antonio Hernández, hemos tenido ocasión de reunir en este expediente. Un expediente que no ha dado ningún problema, señor alcalde, solamente esa alegación que por supuesto ha sido considerada no procede, en este caso, por los miembros de la comisión y por los informes jurídicos de este próximo ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor delegado de Cultura. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto de Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía. Señoras y señores asistentes, queridos compañeros, señor alcalde, el Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera se felicita por el nombramiento del escritor Antonio Hernández como hijo predilecto de esta ciudad. Nuestra ciudad ha sido descrita desde muy diversos ángulos. Nuestra forma de ser ha quedado reflejada en la reciente historia de la literatura por algunas de nuestras más valiosas miradas sobre nuestra ciudad. De entre todas ellas destaca la de Antonio Hernández. Por ello nos congratulamos de que hoy Antonio reciba el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad, un reconocimiento merecido que se basa en la fértil ligazón entre el escritor y el territorio donde se desarrolla su peripecia biográfica y sentimental. Arcos y Antonio Hernández van inevitablemente unidos, y tanto en su poesía como en su narrativa se aprecia la ciudad real o soñada, el Arcos autobiográfico, que no es solo un puñado de casas sembradas en la peña, sino el solar donde se acumula y sedimenta una memoria y una historia común. La buena literatura es la que consigue pasar de lo individual a lo colectivo, es la que trasciende un acontecimiento personal, convirtiéndolo en algo capaz de emocionar al lector, de transformarlo, situándolo más allá del tiempo o del espacio concreto. La obra literaria de Antonio cumple sobradamente con este presupuesto. Su biografía personal, entroncada en un momento concreto de la historia de España, que es también la historia de Arcos, trasciende y se convierte en una biografía de todos. Y este todos es Arcos, porque aquí es donde tiene lugar el dato que da pie a la emoción y crea el poema. Es por ello un merecido nombramiento y galardón recíproco, ya que si bien Antonio se siente orgulloso, debe esta ciudad sentir también orgullo de tener tan buen difusor de nuestra identidad y de nuestra cultura como pueblo. Arcos es un pueblo de escritores y conviene que las instituciones reconozcan la labor de los mismos. Nuestro ayuntamiento cumple hoy con ese necesario reconocimiento en la persona de uno de los que mejor puede representar a nuestra ciudad en el amplio país de la creación literaria, un país que conforman los pueblos de uno y otro lado del mar, que hablan, piensan y escriben en nuestra lengua. El Grupo Municipal de Izquierda Unida quiere expresar su satisfacción de poder hoy disfrutar de la presencia de este gran escritor, a quien deseamos todos los éxitos literarios que serán también éxitos de quienes habitamos esta hermosa ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz del Grupo de Izquierda Unida Convocatoria de Andalucía. Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Socialista. Señor alcalde, señores concejales, señoras y señores, es para mí un honor, un merecido honor, poder hablar hoy ante ustedes de un escritor que está consagrando su vida a la literatura. Y digo está porque aún es joven y seguirá sorprendiéndonos con su producción, ahora que la edad madura ejerce de cauce inmejorable por donde dejar fluir la cosecha que almacena su vida. Antonio Hernández nació en Arcos, y en Arcos tuvo sus primeras alegrías infantiles, también sus primeras tristezas, su pequeño universo de emociones adolescentes, un paisaje que exige una mirada distinta y sensible, y muchos amigos. Aquí, en este pueblo, tan reiteradamente evocado en la literatura por propios extraños, tuvo necesariamente que alimentarse la vocación de creador y de poeta de nuestro paisano Antonio. Circunstancias estas que lo llevan a los libros como la mejor parte de nuestra sociedad. El contacto con el mundo literario de su entorno inmediato debió ser quizás
la chispa que le decidiera definitivamente a tomar la palabra escrita como un enorme desafío, sobre todo porque el escritor es una persona en eterna búsqueda de sí mismo y cuando quiere saber quién es, se busca en lo libro. Antonio Hernández fue cofundador de la modesta revista literaria Lice e inicia su andadura poética con la rebeldía del joven que quiere expresar su desacuerdo con las consabidas normas jamás escritas que se ejercen por inercia en los pueblos. Era entonces un poeta en donde iban convergiendo sin contradicción la protesta y el distanciamiento de un pueblo lento para sus energías creativas y el amor sin trabas que profesaba y que profesa a este espacio que le dio nacer. Luego en Madrid se hizo taller para su extensa producción literaria, artículos periodísticos, poesía, crítica literaria, ensayos, novelas. Allí creó su familia y allí se fue consolidando como el magnífico escritor que es hoy. Pero nunca puede un escritor desprenderse de su seña de identidad, es decir, de los recuerdos que la tradición de la primaria convierte en literatura y que siempre conmemoran los sentimientos. No hay libro de Antonio Hernández donde no se evoque siquiera someramente el aire de arte, los nombres, los rostros, los paisajes, y aunque le sumen otras vidas, mundos y ciudades, hay como una estela de distancia cuya única dirección está en arte. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Arcos, del que me honra ser portavoz, quiere decir, con la voz prestada que le confieren legítimamente los ciudadanos y ciudadanas de Arcos de la Frontera, que estamos muy orgullosos de nuestra colaboración y apoyo para que este ayuntamiento pleno reconozca y valore con este nombramiento la trayectoria literaria siempre en ascenso de un hijo de Arcos, que lejos de olvidar sus raíces, las alimenta con su presencia, con su generosidad, con su poesía y en definitiva con ese amor hacia Arcos, que va dejando su aroma por donde quiera que vaya. Agradezco una vez más a mi pueblo que me dé la oportunidad de expresar por todos los ciudadanos que representamos mi adhesión en este día al nombramiento de Antonio Hernández como hijo predilecto de Arcos. Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Con la venia. Señor alcalde, queridos compañeros, querido y admirado Antonio, señoras y señores, muy pocas oportunidades se le presenta a un portavoz tan gratificantes como sencillas de defender las causas y motivos de una decisión del Ayuntamiento con la unanimidad y el beneplácito no solo de la Corporación Municipal, sino de tantas y tantas personalidades como se han adherido a ella. La obra de Antonio Hernández es el reflejo de su vida, es la sensibilidad que de forma subliminal otorga el haber nacido en Arcos. Hay algo en él, en su subconsciente, que sin vanagloria o con la vanagloria indispensable para entrar en el mundo de la literatura, lo reafirma a diario, no es más que el don de la poesía. Es probable, como le sucede a los grandes poetas, que Antonio se hubiera asistido íntimamente desde un principio por ese don de la palabra poética. Pero estamos seguros de que eso, con ser importante, no era para él lo suficiente. Él sabía que para ser poeta no basta solo el curso de ese don, sino que también es necesario, y cuanto más, una dura e ingrata disciplina, multiplicar a base de tesón, de sacrificio y autoexigencia sus talentos físicos. Hoy, 30 años después de iniciada aquella primera aventura, Antonio Hernández puede ver jalonada su densa ejecutoria de poeta, con 12 títulos publicados, desde El mar es una tarde con campanas hasta Habitación en Arcos. Todos o casi todos esos libros salieron refrendados por su correspondiente premio, entre los que debemos destacar el del Círculo de Bellas Artes, el Miguel Hernández, el Jorge Guillén, el Vicente Alessandre, el Leonor, el Tiflo y el Premio Nacional de la Crítica, todo lo cual le ha hecho acreedor al título de Poesía Rotundo. Un título que no le pueden discutir hoy, sino los que se mueven a impulsos del desconocimiento o la malquerencia. Cuando todos cuantos siguen con atención la obra poética de Antonio Hernández coinciden en reconocer que este es un poeta excelente, pero solo un poeta, resulta que hace unos años sorprendió que también era un excelente novelista, un género al que se aproximó con lentitud, pero con seguridad. Hacía un libro de relatos goleada, en el que hace un ejercicio de divertimento equidistante de la literatura y la sociología en torno al fútbol como fenómeno de masas. Seguirá su primera novela larga, Nana para dormir francesa, un sugestivo recorrido a manera de retrospección
autobiográfica por la vida, doble vida, de un joven que narra sus peripecias como un lazarillo de Tormes de nuestros días. Seguirá enseguida otra novela larga, Volverá a reír la primavera, en la que un personaje, muy entrañado en la sociología de la posguerra arcense y marcado su espíritu por las desigualdades y la premiante necesidad de ascender en la escala social, sirve a Antonio Hernández de contrapunto a otro personaje perteneciente a la más señera estirpe del señoritismo andaluz, planeando con ese enfrentamiento un conflicto de clase, confirmando su capacidad fabuladora, su sorprendente imaginación para contar historias, divirtiendo al mismo tiempo que provocando la reflexión sobre la religión humana, publica seguido Sangre Fría, Premio Andalucía de Novela, el fascinante relato de un torero de arte a quien la vida ha ido sometiendo a un sinfín de incidencias, entre ellas el adulterio de su propia mujer con un futbolista, al socaire de cuyas incidencias desgrana al autor toda una filosofía de la vida. Seguirá luego La leyenda de Géminis, atrevida incursión por la historia reciente de la política española a través de un joven personaje que vive su iniciación intelectual guiado por el viejo maestro de izquierdas y en cuyo ambiente narrativo no es difícil la identificación de algunos tipos y paisajes de un arco selítico. Raigosa muerto viva el rey es por ahora su última novela, una crónica novelesca por el mundo de la política, el espectáculo y el periodismo, vistas por un poeta bohemio que no solo hace sino diseccionar el sugerente periodo de la reciente transición política española. Esta importante trayectoria literaria, polarizada fundamentalmente en torno a estos dos géneros, la poesía y la novela, se completa con una tarea ensayística y una labor periodística pertinaz y dinámica. De la primera dejó buena muestra su oportuno y polémico ensayo, La poética del 50, una promoción desheredada, en el que al hacer una profunda cala en este interesante periodo de la poesía española, reivindica tan justa como encendidamente al gran poeta de Arcos, Julio Mariscal. De la segunda ha dejado buena prueba a sí mismo en sus colaboraciones en los diarios Pueblo, Después de Informaciones, El Independiente, el Diario 16 y en la actualidad las páginas de Andalucía, el Diario Local. Pues bien, con ser importante cuando queda expuesto, esto es, que un hijo de Arcos haya logrado una obra literaria tan abarcadora y polimorfa y tan unánimemente reconocida, no es lo menos, a los efectos sobre todo, del acto que hoy nos congrega, la vinculación emocional y entrañable del poeta y su pueblo. Pese a la distancia que por lo general la vida siempre impone, Antonio Hernández ha dado siempre muestras de llevar Arcos entrañado en su ser, de constituir parte de su naturaleza y por ende de su obra, hasta el punto de que nombrar a Antonio Hernández, sobre todo en los ambientes de la sociedad literaria, es nombrar implícitamente a Arcos. Y si no estuviera para algunos suficientemente claro, su último libro de poesía, uno de sus mejores poemarios, lleva precisamente por título Habitación en Arcos, constituyendo en su esencia como su testamento literario, esto es, el compromiso emocional post-mortem del poeta y su pueblo. A este compromiso responde hoy Arcos, por su parte, nombrándolo con toda la legitimidad democrática, hijo presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Popular. Se entiende, por la intervención de los distintos portavoces, la unanimidad en el acuerdo. Por lo tanto, se acuerda por unanimidad el nombramiento de hijo predilecto de Arcos de la Frontera en la persona de don Antonio Hernández Ramírez. Y sin más puntos que tratar, se levanta la sesión. A continuación vamos a hacer entrega del pergamino que acredita el nombramiento de hijo predilecto. Ruego a los señores portavoces
Queridos compañeros de corporación, señora delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, querido Antonio Hernández, querida Marilú, queridos amigos todos, es para mí un orgullo ser en estos momentos, como alcalde de Arcos de la Frontera, el responsable de otorgar la distinción de hijo predilecto a nuestro querido paisano y amigo Antonio Hernández. Su trayectoria ascendente dentro del mundo de las letras llena de satisfacción al pueblo de Arcos, quien en merecido agradecimiento y reconocimiento desea ofrecerle este homenaje, otorgándole el título de hijo predilecto de la ciudad. Todas estas palabras no están huecas, se sustentan en el hecho de que Antonio, nacido en Arcos en 1943, es hoy por hoy uno de los grandes escritores andaluces, reconocidos tanto por los expertos en literatura como por los lectores que han sabido saborear la calidad de sus obras. Antonio tuvo una infancia lúdica y desaforada, como la de tantos niños de Arcos, por esos territorios inefables de la niñez, la corredera, los jardines del paseo, boliche, los campos de la vía antigua, el viejo y desaparecido estadio arcense, propiedad de su abuelo, el inquieto y emprendedor industrial Manuel Ramírez, y en cuyo estadio La Unión y el Guadalete dirimían sus frecuentes y equilibrados derbis futbolísticos. Tras esa niñez desaforada y vitalista, tras una adolescencia no exenta de alguna hiriente espina como la prematura muerte de su padre y la no menos trágica, en plena juventud, de su hermano Marcelino, despertó en él una vocación poética que ha sido el norte de su vida. Con 20 años, su primer libro de poemas, El mar es una tarde con campanas, que según los expertos es tan deslumbrante como prematuramente maduro, ya obtuvo su primer reconocimiento, un asesi del Premio Adonais de Poesía. Alentado por el galardón, marcha a Madrid a vivir la aventura de los que intuyen que tras la inmolación que exige la metrópoli está la recompensa del triunfo, que no ha sido gratuito, teniendo que afrontar desde las dificultades que conlleva la inexperiencia hasta su decidida actitud de compromiso por sus inquietantes inquietudes políticas y sociales. Ha dicho Manuel Alvar que leer a Antonio Hernández es un estremecimiento que no acaba. Los versos son bellísimos. Por eso hablo de poemas y de poesía también. Pero pasa por ellos, por todos ellos, un viento lastimoso que adolece el corazón del lector. Por su parte, Luis Rosales manifestó que nuestro paisano es uno de los 3 grandes poetas de su generación. Y Claudio Rodríguez indicó durante la presentación de Habitación en Arcos que es uno de los mejores libros de los últimos años. Sobre su obra han vertido elogios numerosos escritores. Francisco Umbral manifestó que Antonio Hernández pasará como una de las figuras de mi generación. Sánchez Dragó, al referirse a Sangre Fría, Premio Nacional de Andalucía de Novela, subrayó: Hernández ha escrito la mejor novela del curso, corre lector a comprarla. Podría citar docenas de frases que destacan la personalidad literaria y humana de este hijo predilecto que ha logrado lo más difícil que puede conseguir un escritor: llegar a la novela después de una deslumbrante trayectoria poética. Es decir, ser a la vez un excelente novelista y uno de los mejores poetas del siglo XX. No en balde se le ha denominado como el sucesor de Rafael Alberti. Entre sus innumerables galardones destaca el Premio Nacional de la Crítica que consiguió hace 4 años con su libro Sagrada Fama. La obra de Antonio Hernández destaca por el amor y compromiso con su tierra, por la luminosidad como equivalente a la palabra, claro, y por la elegancia formal. Su tierra es un tema que aparece una y otra vez
escondiéndose en cada uno de sus libros con una constancia que indica hasta qué punto la historia de su tierra es su propia historia. Nuestro poeta afirma que Andalucía es una fuente de trabajo. Se canta lo que se pierde. Yo estoy hace mucho tiempo lejos de ella y trato de creer que no he salido de allí. Antonio Hernández es, además de un excelente poeta, uno de los mejores novelistas actuales y también ensayista, articulista y crítico literario, presidente de la Asociación Andaluza de Críticos Literarios. Es uno de los creadores más imaginativos y con más recursos, y un hombre preocupado por indagar en el corazón del hombre y por mostrar una realidad y una lírica cuyo protagonista es el ser humano. Hablar de la bibliografía de Hernández sería extender demasiado, ya que es prolífica en poemarios, narrativa, en ensayos. Además, su obra está abierta y en constante ebullición. Su palabra andaluza está viva y, como él mismo ha dicho, el poeta acude a una exigencia biológica, a una demanda del espíritu como elevación de la materia. Se hace poesía si se está en estado de gracia, se hace literatura si se tiene oficio. Creo que todos estos datos son suficientes para avalar el hecho que hoy nos trae aquí. Considero que es merecido y honroso para nuestro querido pueblo el hecho de que este embajador de la cultura haya sido nombrado por decisión unánime del Ayuntamiento y de tantas y tantas personas como se han adherido, hijo predilecto de nuestra ciudad. Muchas gracias y enhorabuena. Por lo pronto vamos a dejarlo ahí para que puedan verlo. Supongo que no estar nervioso ni emocionado en estos momentos, dignísimas autoridades, queridos amigos. Creo que hoy, al menos, tengo un solo deber, el del agradecimiento. Y agradecimiento, como es obvio, a la Corporación Municipal que preside don Juan Manuel Armario por el detalle tan sensible de nombrar hijo predilecto de la población a un poeta. Con anterioridad ya lo tuvo con un religioso, el obispo de Jerez, don Rafael Bellido Caro, y como se sabe, ahora repite la suerte conmigo, pobre aspirante al sacerdocio de la palabra. Coherencia, por tanto, aunque la religión nos dé maravillosos ángeles urbanos y la poesía, espléndidos locos callejeros. Ambas, en fin, religión y poesía, son a la postre una cadena de fe y de sueños que une la tierra con el cielo, aunque en el caso de la lírica sería más preciso decir que une al hombre con sus nubes. Pero como hoy solo estoy felizmente obligado al agradecimiento, zanjemos esta cuestión que corre peligro de convertirse en metafísica y digamos que los poetas somos los emancipados de las religiones que en nuestra búsqueda de la verdad y de la libertad nos hemos confinado en lo que es casi lo mismo, en una secta, esa de la belleza que habita, sin que muchas veces lo advirtamos, en el corazón del hombre. De tal servidumbre, en ocasiones salvajemente cruel, solo se percatan los espíritus sensibles y también de manera extraordinaria se dan a la generosidad de distinguirnos con honores como el que hoy yo recibo. No voy a decir con falsa modestia que no soy digno de tal, pero sí que procuraré serlo más todavía,
y una de las formas más honradas de conseguirlo es siendo sincero. A Arcos, a mi pueblo, lo llevo dentro de mí como una corona de gloria que antes fue corona de espinas, tanto que si ahora se me saltan las lágrimas de emoción es porque Antonio Hernández lo está llevando el noni de la mano por la memoria de lo que fue el paraíso con manzana, con serpiente y exclusión incluida. Pero, como dice un proverbio árabe, nadie llega a él, al paraíso, con los ojos secos, y al menos los mártires se ganan el cielo tras hacerse un infierno en la tierra. Yo no olvido, mas mi olvido no abona el dolor, sino una experiencia que se pone al servicio de la emoción y la belleza, del arte en suma, única propiedad posible del hombre, capaz de mojarle la oreja a la ceniza, al polvo, a la nada o al vacío. Perdóneseme, si además de mostrarme torpe, me pongo cursi, pero incluso los jazmines o las lilas blancas tienen sombra, y lo que no puede hacer el hombre es dejar atrás las suyas. Lo más seguro es que si me hubiera olvidado de lo que fui, ahora no sería lo que soy. Si fui mi infancia dolorida y hermosa, mi deslumbramiento ante la belleza a veces trágica de aquel Arcos contradictorio, mis muertos tempranos, la casa súbitamente destruida, mis amigos, mi madre, ágrafa y tan contradictoriamente dada a la lectura, tan volcada en mi afición a las letras que leía y leía en lo mío que no llegaba nunca a entender, tan solo por estar a mi lado. Y Mariluz, naturalmente, que vino a revelarme cómo las perlas no tienen por qué romperse con el fango. Mas creo que me estoy poniendo solemne o estupendo, como diría Valle Inclán, cuando en realidad me toca, como he dicho, el papel más humilde de la persona agradecida, que a fuer de lo mismo es inteligente, porque la gratitud debe integrarse en la categoría de los placeres. Como es eso, solo ella es recomendable, y yo ya comenzaba a pasarme de la raya contándoles una vida que se sintetiza mejor y más completamente en mi literatura, porque habla de la experiencia externa y también de la interna, y porque al fin me hace mejor de lo que soy y a cuanto conozco más completo en mi deseo. De esos mundos, del mío interno y del de los demás, del real y del imaginario, me he servido, por lo que mi creación es una creación coral en la que si a veces ha predominado el protagonista de carácter romántico, en la mayoría de ellas ha prevalecido el cronista como testigo más o menos puntual de los avatares de un pueblo empleado en las cosas íntimas cotidianas que le ponen acento de espíritu a la atonalidad de la materia. Y en ese sentido, yo he querido ser como un notario del alma de Arcos, al que debo buena parte de lo mejor de mí mismo, mi literatura. Poeta como soy pobre también en dar las gracias por ella, pero aquí está mi corazón canoramente retroactivo para que todo se vaya andando. El poeta es eso, un cantor de nostalgia y reconditeza, un pájaro como en mi poética, que dice: el pájaro es canción o es asesino, no hay más lugar para su fiel belleza, o canta y nos da vida como un vino, o no canta y nos unta de tristeza. El pájaro es distancia que regresa, maitín de eterno loco capuchino, que mientras cava en el espacio, besa y nos condena si concluye el trino. El pájaro, si calla, es una oscura levitación, una desgarradura, una semilla que marró su suerte. Pero si canta, el hombre es elegido, está pleno de sí, tiene sentido, puede decir que destronó a la muerte. Y creo que con esto vale. Agradezco el nombramiento y esa extraña y halagante unanimidad que solo se ofrece a los santos y a los grandes artistas, dos gracias de las que no participo, sobre todo de la primera. Desearía como Catón que la posteridad se preguntase por qué no se me había hecho hijo predilecto en vez de por qué se me hizo
lo cual conllevaría su buena dosis de duda sobre mis méritos, pero más vale pájaro en mano que ciento volando. Prometo no creérmelo, aunque me doy muy por enterado. Juro que lo llevaré con orgullo y espero que con dignidad. Estoy convencido de que hay personas que lo merecen mucho más que yo, pero no por esa certidumbre en la que colabora mi incurable cortesía, voy a cedérselo graciosamente a nadie. Y espero que semejante distinción sirva de reclamo para otras, si no más altas, puesto que para mí no las hay de esta talla, que sirvan al premiarme para premiar arte, o para que así yo pueda devolverle lo que siempre me ha dado y ahora me reitera oficialmente. No se hable más. Sin colaboración no hay pecado. Así que todos vosotros compartís conmigo este título. Y conste que lo digo y pienso así, no por generosidad, sino porque lo que gasté lo tuve. Lo que he dado lo tengo. Dice un proverbio que lo que avariciosamente se guarda para uno se torna podredumbre. Lo que se reparte se convierte en rosa. Esta simbólica que me habéis concedido y que pétalo a pétalo, yo os devuelvo. Muchas gracias. Después de este acto tan entrañable para todos, qué mejor que celebrarlo con una copita en el parador, para que están invitados todos en nombre del ayuntamiento. Bueno, nos vemos ahí.